Evangelion. Más cosas. Okay. Love. Evangelion. Evangelion. Me faltan las palabras para describir lo mucho que me gusta esta serie, y me quedaría corto al hacer un análisis o una crítica de toda la obra de Evangelion. Podría intentar hacer una crítica apartado por apartado, abarcaría todo a profundidad suficiente como esta serie se merece. Si le dediqué 3 horas de análisis a una serie que odio, ni con el triple de ese tiempo me daría para hablar de Evangelion como se debe. Porque fuera de la subversión y deconstrucción, que ya es un parámetro por el que se parte siempre para hablar de la serie, y de su simbología judío-cristiana que muchos han malinterpretado a lo largo de los años, tanto los que no disfrutan la serie, tachando a estos de pretenciosos, innecesarios y con fines vacíos únicamente para que los fanáticos le saquen 10 significados a estos, y también el otro contrapunto de las personas que sí disfrutaron la serie, que son fanáticos, pero que utilizan a Evangelion como un arma para sentirse superior intelectualmente y se creen una burbuja en donde si no le entendiste a la simbología o a la psicología detrás de cada escena, pues eres bastante tonto y no te da el cerebro para disfrutar de tremenda obra maestra extremadamente profunda y difícil de entender. Ambos lados inmensamente estúpidos, porque si el grupo de los que dicen que la serie no es para tanto, generalmente es porque vieron al otro grupo babeando y gritando que son inteligentes por entender Evangelion. Independientemente del extremo donde se encuentren, van a terminar pervirtiendo la obra. Por eso, como un amante ferviente de Evangelion, empiezo este análisis con este mensaje. Este video va a tomar bases teóricas del arte de la fotografía, así como reglas de composición y demás. También va a hacer un análisis con fines halagadores a Evangelion acerca de una de las escenas que más disgustan a un gran grupo de personas que ven la serie. Por eso desde aquí digo, si no te gusta Evangelion, totalmente comprensible. Y si te gusta Evangelion pero consideras que no es la obra maestra que todos te venden y que para ti solamente es buena, totalmente comprensible igual. Lamento que no estemos de acuerdo. De todas formas, si están dispuestos a ver una opinión distinta conforme a esta escena, que muy probablemente consideren pretenciosa de mi parte, pues sean bienvenidos a otro análisis. Este análisis va a ser más de chill. La escena del ascensor de Neon Genesis Evangelion. Una escena vapuleada sin piedad en el pasar del tiempo. Hasta por gente que sí disfruta la serie, diciendo que no tiene sentido extender de forma exagerada un plano tan vacío, tan X o simple, que se hizo únicamente para llegar al tiempo requerido en pantalla, tachándolo así como un plano de relleno en cierta medida. Y no solo este plano, también pasa con otros como el de Eva 1 sosteniendo a Kaoru. Primero vamos a ver si esto es cierto. La escena se lleva a cabo en el capítulo 22, ya casi al final de la serie. A estas alturas, Shinji ya había rozado niveles peligrosos de sincronización con el Evangelion. Ya había besado a Asuka, Rei estaba descubriendo su humanidad cada vez con más frecuencia, y Misato y Ritsuko se desequilibraban mentalmente con cada episodio que avanzaba. Y para acabarla de chingar, justo en el capítulo anterior, matan a Kaiji, la única salida de escape que tenía Misato, terminando de romper a los personajes. Estamos en un punto donde la serie ya va de bajada. Ya pasamos el umbral de lo bonito, que es el capítulo 15. Ya aquí es dolor y dolor, capítulo sí y capítulo también. Y no es que la serie fuera a rosas y pasteles antes del capítulo 15. Me refiero a que, a pesar de los momentos oscuros que habían en esos capítulos, siempre había una escena de comedia, un momento feliz. Los capítulos terminaban con los personajes volviendo a su cómoda cotidianidad en varios capítulos. Las interacciones que se daban muchas veces parecían no llegar tan profundo. Eran divertidas de ver las dinámicas de los personajes. Incluso las peleas con los ángeles tenían un encanto que rozaba en ocasiones lo infantil. Nada de esto es malo, recalco. Solo menciono el cambio de tono tan abismal que hay de la primera mitad de la serie con la segunda. Al contrario, esto es una genialidad. Y este capítulo es de los más desoladores e incómodos de toda la serie. De entrada, el capítulo dura 29 minutos, al menos en la versión de Netflix, que si no estoy mal, es la más cercana a la original en tema de que no tiene censura, como las versiones de Locomotion que se pasaron en la tele, y que corta toda la escena de Asuka siendo torturada por el ángel. De todas formas, revisé varias versiones del mismo capítulo y todas rondaban los 29 minutos, segundos más, segundos menos, a excepción de la de Locomotion,
motion que dura únicamente 23 minutos, porque de verdad censuran mucho. Y la escena del ascensor dura lo mismo en las diferentes versiones de doblaje que revisé. 33 segundos, un segundo más, un segundo menos, dependiendo. Todas se quedan en el mismo margen. ¿Escucharon cuánto dura este capítulo? 29 minutos. Es más de lo normal. Los capítulos de anime en su mayoría tienen como media los 25 minutos, contando opening y ending, que son 1 minuto con 30 cada uno. En Evangelion todos los capítulos se quedan en la media de duración. Todos duran 23 a 25 minutos. Solamente hay 2 que pasan esta barrera. El capítulo 21 con casi 30 minutos de duración y el capítulo 22 con casi 29. Esto por sí solo ya desmiente la teoría de que este plano dura demasiado porque quiere alcanzar los minutos de emisión necesarios o porque necesitan rellenar el capítulo. No. Porque aunque este plano dure 5 segundos, el capítulo va a seguir pasando la barrera del estándar de duración. Así que no. El que este plano dure lo que dura tiene un porqué detrás. Se dejó conscientemente con un fin y vamos a intentar descubrir cuál fue con puro análisis de composición. Primero, siempre es importante saber el contexto de la escena. En este capítulo venimos de la muerte de Kaiji y de un flashback donde se enseña el retorcido origen de Nerf y de los Evangelion. Los personajes no están en su mejor momento mentalmente y van a estar peor en los capítulos que siguen. El capítulo abre con un flashback que se ubica una noche antes de los acontecimientos del capítulo 8, donde están Asuka y Kaiji en un barco dirigiéndose a Japón. Asuka, harta de lanzarle indirectas bastante directas a Kaiji y ser fríamente ignorada, decide ir explícitamente a decirle que le haga lo que quiera. ¿Que no ves que ya tengo edad suficiente? ¡Ya estoy grande! ¿No te das cuenta, Kaiji? ¡Ya no soy una niña! Una escena bastante incómoda de ver. Asuka, eres una niña. Kaiji sabe que no puede meterse con Asuka porque es una niña. No la ve como mujer y no tendría por qué hacerlo. Pero el gusto de Asuka con Kaiji va más allá de lo superficial. Asuka busca hombres mayores a ella para demostrar madurez. Y no olvidemos que el tercer niño también es varón. Rezan los niños. Tú eres lo que quiero, Kaiji. Mostrar un crecimiento externo totalmente insustancial a nivel real, todo a raíz de la prematura y horrible muerte de su madre. De entrada, el capítulo ya nos enseñó que va a ir más que todo de Asuka y de su situación tan delicada, pero la serie, no conforme con enseñarnos parte de los traumas de Asuka y razones de su tan característico comportamiento, decide poner un peso extra en el personaje para hacerla todavía más frágil emocionalmente. En este capítulo deciden hacerla pasar por su periodo. Una decisión brillante de parte de los guionistas, pero también una decisión tremendamente cruel y despiadada de parte de los mismos. Tienen a un personaje en uno de los momentos más difíciles de su vida y aprovechan para hacerla pasar por su periodo, para que esté más inestable y emocionalmente vulnerable. Todo con fin de romper a un nivel más profundo su cabeza y explorar más su desarrollo, como lo hacen al final. Asuka está algo indispuesta hoy. Está en sus días. Brillante, como dije, pero muy sádico. Es golpe tras golpe para Asuka en este capítulo. Asuka se siente inferior a Shinji desde que lo conoció en el capítulo 8, en parte gracias a Kaiji, quien le contaba maravillosa historia sobre sus hazañas contra los ángeles, teniendo a Asuka en un constante estado de pedantería y tratamiento condescendiente con el pobre Shinji. Oh, cariño, lamento que moleste al invencible Shinji con una tarea tan trivial, obteniendo inconscientemente en el camino un enamoramiento hacia él, el cual niega, obviamente, es Asuka. ¡Rayos! No debo besar por aburrimiento. Y que Shinji le gane constantemente en niveles de sincronización con el Evangelion no hace más que hundir a Asuka cada vez más en frustración, haciendo que le vaya peor en las pruebas y obligando a los de Nerf a retener su Evangelion, en lo único que se consideraba la mejor y lo único que usaba para sentirse superior a los demás y demostrar su valía, que era poder manejar el Evangelion. Ser uno de esos pocos elegidos se le está arrebatando no solo en su momento más difícil, sino también de manera repentina, sin nadie que la escuche o consuele. Porque Asuka no puede buscar ayuda en los de Nerf, por obvias razones. No puede buscar ayuda en Misato porque está tan mal de la cabeza como ella. Tampoco con Kaiji porque su atracción a él es meramente para cubrir un trauma y no quiere mostrarse vulnerable con él. Y menos con Shinji y Rei porque son a los que ella ve como su competencia directa. Y esto también como añadido a que el trauma que le dio la muerte de su madre y la creencia de tener que valerse por sí misma son factores que le impiden buscar una
una ayuda y mostrarse débil ante los demás. Todo esto se acumula en Asuka en este capítulo y culmina de una manera magistral, no hay otra manera de decirlo, con esa pelea del final contra el ángel, porque es una construcción que parte desde la psique de un personaje y que evoluciona constantemente, transformando los dilemas externos de este en su batalla contra el ángel. Una batalla que está hermosamente dirigida, hermosamente musicalizada y con un subtexto brillante aparte, porque ya desde que la forma de atacar del ángel sea psicológica, sacándole los traumas a su víctima, haciendo que la persona se enfrente más a sí misma y a sus traumas que contra el propio ángel, es perfecto para la base que plantearon en el inicio del capítulo. Y me gustaría analizar también la escena del ángel, pero eso ya va para el final y la escena del ascensor es en la mitad, así que no me voy a desviar tanto. Ahora que tenemos el contexto del capítulo, vayamos con la dirección de la propia escena. Antes de ir al ascensor nos regalan una escena de Asuka en el baño renegando de por qué tiene que pasar dolores solamente por ser mujer y que nunca planea tener hijos. ¿Por qué tengo que sufrir esto? Por ser mujer. Además, no planeo tener bebés jamás. Es evidente que viene de un ataque de cólicos que no la dejan tranquila, también porque mientras está en el lavado se ve cómo se presiona la parte inferior del abdomen. Asuka no está bien emocionalmente en estas instancias, pero esto hace que tampoco se sienta bien físicamente. Es importante esta escena porque gracias a ella sabemos que Asuka viene de un mal momento recién y que no se siente cómoda. Asuka va al ascensor y su expresión cambia cuando ve a Rei. De una con cansancio combinada con frustración a la de un ceño fruncido. No quiere que nadie, y mucho menos Rei, la vea vulnerable. No quiere sentirse inferior. No quiere que nadie la compadezca. ¿Por qué demonios estoy hablando de esto contigo? Lo siento. Solo eso me faltaba. Hasta el idiota de Shinji me compadece. Y aquí está, el famoso plano. Desde ya les digo que este plano no dura demasiado. Digo, sí es un plano largo, pero no tan exagerado como muchos dicen. Ni siquiera es el plano más largo de la serie. Hay otros que llegan a pasar el minuto. Este dura 33 segundos. No tiene sentido quejarse de un plano así. Estamos en un punto neutro del capítulo. Incómodo, con tensión, pero tensión enteramente de los personajes entre ellos. Se puede dar el lujo la serie de poner un plano de esta duración en este momento. Otra cosa fuera que la pongan en un momento climático. Ahí ya dependería de otros factores. Pero este plano tampoco es exageradamente largo, ni aburrido, ni con fines de duración del capítulo, ni nada de eso. Veamos si tiene cosas interesantes en dirección. Y bueno, ya de entrada podemos notar varias cosas. Primero, la iluminación. Asuka está completamente iluminada mientras que Rei tiene ligeramente ensombrecido su rostro. Segundo, el espacio en el plano. Asuka de nuevo presenta una preferencia aquí. El espacio de Rei apenas llega a ser el lado izquierdo del cuadrante, tocando un punto de interés en la regla de tercios, y Asuka abarca toda la columna derecha del encuadre con un espacio que llega a abarcar toda la columna central. ¿Por qué digo que esta columna es de Asuka y no de Rei? Por el otro elemento que vamos a analizar, la ley de la mirada. Este tiene que ver mucho con el anterior. En fotografía esto se refiere a una regla compositiva que sugiere dejar un espacio en la dirección hacia donde el sujeto está mirando en la imagen. Crea un equilibrio visual, dándole más aire o espacio frente al sujeto en lugar de detrás de él. Aquí Asuka, al tener su mirada desviada hacia la izquierda y su postura defensiva, parece estar evitando un enfrentamiento directo, lo que refuerza su incomodidad. Rei, por otro lado, aunque está de perfil, tiene una postura más abierta y su expresión es mucho más neutra, lo que contrasta con la tensión que Asuka muestra. Asuka es la favorecida por la ley de la mirada. Ella es la que tiene más aire, más espacio, y Rei, al estar viendo al frente, no tiene aire en la ley de la mirada. Si el sujeto en el encuadre está viendo para el frente y no tiene espacio hacia la dirección en la que está mirando, puede dar la sensación de que no tiene aire. Esto puede hacer que la imagen se sienta un poco claustrofóbica o incómoda para el personaje, ya que la mirada del sujeto no tiene un camino claro o espacio que explorar para el espectador. Este es el caso de Rei. Ella debería de ser la que está encerrada, la que debería de estar incómoda. La composición eso nos dice, pero el contexto de la serie dice lo contrario. Por último, el lenguaje corporal. Asuka está de brazos cruzados, hombros encogidos con la rodilla levantada, apoyada de espaldas. Podemos ver un lenguaje corporal muy a la defensiva. Líneas triangulares, puntas, codos, rodillas, brazos cruzados, mientras que Rei tiene los brazos caídos, cuerpo recto, viendo para el frente. Líneas verticales, en contraste. Un lenguaje corporal más calmado. En este caso, Rei sí tiene las de ganar.
ganar. Asuka tiene más espacio para que se note más su lenguaje corporal más tosco, mientras Rei, sin mostrar toda su figura, ya es más que suficiente para dar a entender que está calmada. Veamos más a fondo estos 4 elementos. Tradicionalmente, la luz suele asociarse con claridad, poder o dominación en una escena, lo que colocaría a Asuka como la figura dominante, mientras que la falta de luz en el rostro de Rei podría sugerir sumisión o debilidad. Sin embargo, lo que se subvierte aquí es que, a pesar de que esta preferencia lumínica esté con Asuka, su postura y expresión indican lo contrario. Ella es la que está incómoda y Rei, a pesar de estar menos iluminada, parece mucho más tranquila y segura. En términos de espacio, hay una clara división entre Asuka y Rei. Asuka ocupa más espacio en la composición, especialmente hacia la derecha, mientras que Rei está confinada a un área menor. Sin embargo, el hecho de que Asuka tenga tanto aire y espacio disponible no se traduce en comodidad o dominio. De hecho, Asuka parece estar atrapada dentro de su propio espacio, algo que se refuerza con su lenguaje corporal. Mientras tanto, Rei, con mucho menos espacio, no parece afectada, porque la idea aquí es de que la verdadera tensión no reside en el espacio físico, sino en la psique de los personajes. En cuanto a la ley de la mirada, Asuka tiene todo el aire y espacio visual hacia la izquierda, donde dirige su mirada. Se le da un amplio espacio para explorar visualmente. Sin embargo, el hecho de que esté en una postura defensiva, brazos cruzados, rodilla levantada, y con una expresión tensa, anula esta ventaja compositiva. Es interesante que, a pesar de tener todo ese espacio, su cuerpo parece casi replegarse sobre sí misma, sugiriendo que está incómoda y evitando la confrontación directa con Rei. Rei, en cambio, está mirando hacia el frente, pero no tiene ese aire que convencionalmente asociamos con la comodidad en la ley de la mirada. Su espacio visual está muy limitado y compositivamente parece estar encerrada. Aquí es donde la subversión ocurre. Aunque Rei debería sentirse atrapada, su lenguaje corporal y su expresión indican calma. A diferencia de Asuka, Rei no necesita el espacio para sentirse tranquila. Su postura relajada contrasta con la tensión de Asuka, que a pesar de tener más aire, está emocionalmente atrapada en sus propias inseguridades. Aquí es donde la composición va en contra de lo que esperaríamos. Asuka debería sentirse liberada por tener tanto espacio, pero su postura dice lo contrario. En cambio, Rei debería sentirse incómoda debido a la falta de espacio, pero su calma la hace parecer emocionalmente libre. Esta contradicción visual refuerza el contraste emocional entre ambas, destacando que no es el espacio físico lo que genera tensión, sino la psicología interna de los personajes. Los brazos cruzados de Asuka son una señal clara de barrera y autodefensa. Sugieren que está emocionalmente cerrada y buscando protección frente a lo que percibe como una amenaza o incomodidad, lo que refuerza su vulnerabilidad emocional. A pesar de tener una posición de poder compositivo en el encuadre, busca una forma de distanciarse o protegerse de algo que le resulta inquietante, que en este caso es Rei. Además, el encoger la pierna crea líneas visuales angulares que refuerzan una sensación de incomodidad o tensión. Su deseo de mantenerse alejada de una confrontación directa con Rei. Y aquí se presenta el conflicto de tensión versus relajación. El contraste entre las posturas de las dos personajes es crucial para entender la tensión de la escena. Asuka está atrincherada en su propio espacio, mientras que Rei, que debería sentirse atrapada según las reglas compositivas, está relajada. Esto refuerza que la tensión viene más de las luchas internas de los personajes y no depende de factores externos como el espacio o la luz que abarcan, y el conflicto de las líneas angulares contra las verticales. Mientras que las líneas angulares de Asuka, que se notan más en sus codos y rodillas, refuerzan su incomodidad y agresividad pasiva, las líneas rectas de Rei sugieren una calma impasible. Este contraste visual refleja sus respectivos estados emocionales. Asuka está llena de tensión y conflicto, mientras que Rei está tranquila y controlada. Compositivamente no habría más que agregar. Las líneas de guía sirven para lo que sirven, crear un espacio tridimensional o la ilusión de un espacio tridimensional con profundidad, que aquí no hay un significado real. Crea la profundidad que es necesaria, pero poco más. Es un plano realmente bueno, no porque usa técnicas difíciles ni mucho menos, todo lo contrario, sino por cómo subvierte expectativas. Es un excelente ejemplo de cómo las reglas compositivas pueden ser utilizadas no solo para guiar al espectador, sino también para desafiar las expectativas, utilizando las convenciones visuales para remarcar la narrativa interna de los personajes. Es una manera ingeniosa de jugar con la composición para contar. Por sí solo, es cierto, no sería un plano tan destacable, se ve lo obvio. Asuka tiene más espacio, ley de la mirada, iluminación más para Asuka y sombra para Rei, y luego, ¿eso qué? Exacto, eso por sí mismo no es impresionante. Un plano impresionante por sí mismo es
Evangelion tiene planos impresionantes y hermosos visualmente únicamente con su estética. Pero este plano es bueno por su contexto, por lo construido hasta ese momento con el personaje de Asuka. Se convierte en un buen plano por cómo estas técnicas a priori usadas de manera común, normal, como lo haría otra serie, pues se les agregan otro sentido totalmente opuesto porque está subyugada a la narrativa del personaje de Asuka. Este plano cuenta cómo superficialmente Asuka demuestra dominancia, tranquilidad, se muestra confiada para con otros personajes, que superficialmente el plano en técnicas de composición apoyan esto, pero el contexto de la escena demuestra esta farsa de querer aparentar tranquilidad de Asuka. Y sí, porque para terminar el plano, Rei es la que inicia la conversación. Si no abres tu mente, Asuka, el Evangelion no se moverá. ¿Dices que es mi culpa que me bloqueo con el Evangelion? Noten cómo Asuka es la que más cómoda estaba en el plano, pero a la vez no quería empezar ningún conflicto, solo aparentaba. Y Rei, quien es la arrinconada sin espacio positivo que la respalde, inicia la conversación que hace explotar a Asuka con una simple línea de diálogo. Con estas pocas palabras le dio donde le duele, se metió con su incapacidad de poder pilotar el EVA y Asuka sabe que eso le duele debido a que el que no pueda manejar el EVA es por su propio estado emocional tan desequilibrado. De un plano relativamente amplio para el espacio donde estamos, pasamos a un brusco primer plano de Asuka gritándole a Rei. Y noten cómo el plano este se corta hasta que Asuka habla. Rei, cuando dice su diálogo, el plano se mantiene. No hay un primer plano o un contraplano de Rei diciendo su línea. Rei se mantiene cómoda, que no debería en este plano. Es Asuka con su enojo quien cambia el plano. Y aquí tenemos un plano de perfil de Rei, ahora sí rompiendo la ley de la mirada. ¿A qué me refiero con romper la ley de la mirada? Pues es cuando un personaje mira hacia el lugar donde no hay aire, es decir, hacia el borde de un encuadre, mientras deja un amplio espacio vacío detrás de él. Si la ley de la mirada incita a dejar aire donde el personaje está viendo, la ruptura de esta ley sería ponerlo en un borde del plano viendo con aire a sus espaldas, sin un recorrido fijo que ver para el espectador. ¿Esto es bueno o malo? Depende de cómo se use. Si el director lo quiere o si tiene una intención detrás, el personaje parece encerrado o sin salida. Esta disposición crea una sensación de claustrofobia o confinamiento. En este caso, el encuadre de Rei subvierte la norma, lo que refleja su calma interna frente a la tensión externa. Romper la ley de la mirada también puede simbolizar un estado emocional perturbado. Cuando un personaje mira hacia un espacio reducido o limitado en el encuadre, esto sugiere que está emocionalmente o psicológicamente encerrado en sus propios pensamientos o conflictos. En términos narrativos, romper esta regla puede aumentar la tensión. Nos deja con la sensación de que algo está a punto de explotar o que hay un conflicto subyacente que todavía no se ha resuelto. Y en estos contraplanos de Asuka y Rei se rompe dicha ley con Rei. Asuka la cumple, como podemos ver. Ella tiene espacio positivo según la ley de la mirada, pero Rei no. De nuevo, la composición nos dice que quien debería sentirse incómoda es Rei, pero por contexto sabemos que no es así. Es una escena que se burla constantemente de Asuka. La conversación aumenta en tensión, Asuka sacando comentarios cada vez más hirientes para ver si así logra hacer reaccionar a Rei, pero no consigue nada, terminando con esta línea como último recurso. ¿No te mataría si el comandante Hikari te lo ordenara? Claro. Ni siquiera Asuka, quien fue la que plantó la idea, esperaba esa respuesta tan cruda. A ella le molesta la inhumanidad de Rei porque le recuerda a la muñeca que su madre trataba como hija en sus últimos días de vida, cuando ya había quedado mal de la cabeza. Y para terminar esta escena tan bien como empezó, Hideaki Anno utiliza este plano. Así es, arrinconan a Asuka en el borde izquierdo del plano, rompiendo la ley de la mirada, como venían haciendo con Rei, solo que esta vez Asuka sí siente la presión de estar en este plano, al contrario que Rei. A ella sí le duele y está pasando por una situación que sí amerita ponerla en un plano así. Como dije, es claustrofóbico, encierra al personaje y lo mantiene incómodo. Asuka, con la mirada agachada, crujir de dientes y cuerpo tembloroso, sabe que está en un estado de patetismo, se siente genuinamente mal. ¿Pero por qué hasta ahora? ¿Por qué hasta el final de la escena? Simple, por la presencia de Rei. Asuka no quería mostrarse vulnerable con Rei, por eso la composición apoyaba su farsa, dándole espacio a ella y no a Rei. Se está autoengañando. Ahora que Rei se ha ido, Asuka no tiene que fingir. La composición sigue con ella, pero mostrándole la dolorosa realidad, lo mal que está. Ella es la que está frágil, la que está encerrada, y lo sabe
y eso le duele. El plano, con esta simple técnica de ruptura de ley de miradas, culmina la escena de manera brillante, porque derrumba el engaño en el que la misma Asuka se metió. Una escena apabullante. Es que no quiero exagerar y decir que es la mejor escena de la historia, porque no quiero que se malinterprete todo el análisis y que crean que solo estoy tirándole flores porque soy un fanboy más. Les juro que no, me apegué lo más posible a la teoría de las técnicas que hablé. Si se fijan, no saqué simbolismos descabellados, ni me fui por las ramas en cuanto a la psicología de los personajes. Dije lo obvio, lo que la propia serie enseña, para que vean que la propia serie facilita el entendimiento de estas escenas. Y muchos todavía se aferran a decir que es pretenciosa e innecesariamente larga. No creo que sea así personalmente. Pudo durar 5 segundos menos, sí, pero siento que dura lo necesario para que se entienda lo que está contando. La tensión crece mientras más dura el plano. Estas dos no se llevan bien y al mínimo diálogo que una de ellas suelte, la otra va a reaccionar mal, llegando incluso a los golpes. Y el que dure más de lo normal, pues es vital para generar esta tensión. No se me hace aburrido, ni innecesario, ni excesivamente largo, y mucho menos vacío. Es una escena genuinamente bien hecha. Bueno, así termina el análisis por el que posiblemente más me puedan tachar de un fanboy pretencioso, solo por mencionar dos técnicas de composición que con 2 clics en Google puedes aprender también. Pero la verdad disfruté mucho haciendo este video. Es un placer para mí hablar de mi anime favorito y de mi segunda serie favorita. Me fascina y quisiera hablar más de ella, pero siento que todavía no doy el ancho para abarcarla como se merece. Por mientras les dejo el análisis de la escena del elevador, que me encanta y me encantó hacerle video. Muchas gracias por tomar el tiempo de verlo si llegaste hasta aquí. Muchas gracias. Y por hoy hasta aquí los dejo. Y recuerden, vean Mr. Robot. Im Sturz durch Zeit und Raum erwacht aus einem